Buenos días, hoy es martes 23 de julio del año 2024. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Continuamos con nuestro trabajo periodístico de investigación, de denuncia de la cosa pública, de los malos manejos. Saludamos al doctor Luis Muñoz Pasquel, asesor de la Federación Nacional de Servidores Judiciales y presidente del Foro Iberoamericano de Abogados, capítulo Ecuador. También nos acompaña el licenciado Manuel Vallejo Chávez, expresidente del Colegio de Periodistas de la SUAY y ex servidor judicial. Preocupados aquí en Cuenca sobre las denuncias en contra de la unidad de talento humano del Consejo de la Judicatura. Quisiéramos conocer primeramente cuál es el punto de vista del doctor Luis Muñoz Pasquel. A ver si estamos bien, doctor Muñoz. Si nos escucha, Sí, nos está bien. escucha, Se doctor. cayó un poco, sí, se Per- cayó la tecnología nada más. Está todo Perfecto. bien. Le pedía, doctor Muñoz, usted vino a Cuenca la semana pasada preocupado por las denuncias que existen en contra de la unidad de talento humano del Consejo de la Judicatura de la SUA y todos esos manejos y que tienen que ser investigados y sancionados con todo el rigor de la ley. Doctor, ¿cómo mira usted este panorama? Bueno, Jaime, primero, gracias por la entrevista. Al igual que cualquier ecuatoriano, mucho más que cualquier abogado y muchísimo, muchísimo más de mi condición de exdirigente y ex servidor judicial. Lo que está pasando en Cuenca es abrumante. No estamos hablando de una provincia donde los profesionales puedan gozar del privilegio de la mediocridad. Es, eh, es una provincia donde la gente es estudiosa del derecho y obviamente me llama la atención que tantas cosas denunciadas hayan quedado en absoluta impunidad y cosas graves, ¿no? Jaime, para mí es muy, muy preocupante, lo he dicho en muchos foros, dentro y fuera del país, la actitud sumisa con la que el servidor judicial ha aceptado, por ejemplo, el hecho de que le pongan delegados distritales de otras provincias, como si la provincia de La Suay y Cuenca no tenga dentro de sus 5.000 Son abogados. cuotas, doctor eh, Muñoz, perso- lamentablemente son cuotas políticas, no, el reparto de la troncha. sí, pero normalmente las cuotas políticas o las maldades o los delincuentes o la violencia se genera tienen caldo de cultivo en el silencio. Y Cuenca ha mantenido mucho silencio, demasiado silencio en lo que ha sucedido. Mire que el delegado distrital del Azuay, que yo no reconozco, no sé ni quién es, ni es servidor judicial, no sé si tendrá experiencia, le nombran y simplemente es Es una una persona de otra cuota, es provincia una nombrada cuota en el Azuay. política, es una cuota política. El director del Consejo de la Judicatura de la SUAY es una cuota política de uno de los vocales del Consejo de la Judicatura. Qué vergüenza. Igual me dicen del director de disciplina. Es decir, Igual, igual. esta barbaridad, esta hecatombe generada en provincias donde ha habido un lustre académico, da vergüenza. Y yo por eso he pedido, y con todo el respeto del mundo, pedí, y precisamente Jaime, en tu programa la semana pasada, pedí que por favor la Corte Provincial de la SUAY diga algo, Y y ya lo se ha dicho. pronunció, por fin. Así es, y lo ha hecho en forma radical. El Colegio de Abogados de la SUAY ha ido más lejos todavía, que está presentando denuncias de la Fiscalía. La misma Federación Nacional de Judiciales del Ecuador lo ha manifestado ya públicamente. Es decir, ya no es un hecho aislado, es un hecho grosero de parte del Consejo Nacional de la Judicatura. Están metiendo agnados, cognados, parientes, amigos, panas, ñañones, camaradas. En vez de poner gente técnica, la cosa pública, lo decías Jaime hace un minuto, no es que yo manejo a mi antojo y pongo a mi amigo a que me dé viendo el ganado, no, esto no es una parcería. Esto es el poder judicial, una función del Estado ecuatoriano. Entonces, se están burlando en nuestras barbas. Que yo sugeriría que los empleados y los abogados
No le dejen entrar a ninguna persona extraña a la provincia, por un poco de dignidad. Yo conozco funcionarios, abogados, letrados, cuencanos que han dado luz al país en un montón de debates y foros internacionales. ¿Cómo no puede ser que uno no exista para dirigir el Consejo de la Judicatura en Cuenca? Y nos traen de Carchi, de Imbabura, de Pichincha. Esto es una barbaridad y eso se ha permitido. ¿Qué otras cosas se han permitido? Y en silencio, yo entiendo el temor. Jaime, no es solamente en la función judicial de la SUAY, es en todo el país. Le tienen pánico al Consejo de la Judicatura. ¿Por qué? Porque destierran la oportunidad de mejorar el sistema judicial para quedar bien con sus patrones. ¿Y quiénes son sus patrones? Son los políticos de turno. Vea usted, uno, las mafias claro, políticas, doctor. Hay que no, decir claro, las mafias políticas. pero además, pero es puesto a propósito. Miren, el colegio electoral o como se conforma el Consejo de la Judicatura es un acto de piratería. Un delegado de la Asamblea Nacional, que tienen que ser juzgados en la función judicial, es decir, ponen ahí un árbitro de ellos. El presidente de la República, que tiene que ser juzgado. Ya vimos en la época de Lazo que le llamó a un majadero, que fue también vocal del Consejo, que le decía que tiene que cumplir sus órdenes. Otro de la Defensoría, otro de la Fiscalía. Es decir, eso es un Frankenstein antitécnico, pero con un objetivo: controla la función judicial. Entonces le hacen pedazos de la función judicial y le culpan de todo el daño que ellos han causado en la judicial a los judiciales. Que dicho sea de paso, no es que todos sean buenos, ni positivos, ni honrados. Si hay personas que deben irse de la función judicial y deberían irse no fuera sino a la cárcel, que son delincuentes. Pero hay otros muchísimos, pero muchísimos jueces honrados, honestos, trabajadores. Hay funcionarios de carrera y hay otros que han entrado con contrato que son excepcionalmente buenos. Pero cuando entra un nuevo presidente del Consejo, cuando entra un nuevo funcionario, reclaman como propios, como que fuera, perdón el término, va a ser peyorativo, es medio feudal. Antes se vendía, decían, la hacienda con longos y todo. Esto es lo que están haciendo con la función judicial. Si no, pregunten a la doctora Yupangui, vocal del Consejo de la Judicatura, a cuántos delegados distritales ha puesto ella. A la señora Solanda Goyes, ¿cuántos delegados distritales ha Bueno, puesto ella? doctor Muñoz, lo que pasa es que se reparte en el país, ¿no? Los vocales del Consejo de la Judicatura Pero es una vergüenza, se reparten pero el si ellos no país están ahí para eso, y empiezan a hacer sus negocios, empiezan a hacer sus chanchullos, sus así es, chanchullos. Yo te pongo, vos me pones, yo le quito, vos me quitas. exactamente, Perfecto, vamos a conocer cuál es, exactamente. doctor Muñoz, vamos a conocer ahora cuál es el comentario y el criterio de el licenciado Manuel Vallejo Chávez, ex servidor judicial que también ha luchado durante muchos años para ver si algún día se erradica la corrupción, el reparto, los malos manejos, las injusticias que se dan en el Consejo de la Judicatura. Y siempre se dice, licenciado Vallejo, siempre se confunde diciendo que son funcionarios del Consejo de la Judicatura a los funcionarios de la función judicial. Buenos días, Jaime. Buenos días, abogado Luis Muñoz. Gracias por la invitación, Jaime, para abordar este tema muy delicado realmente. Como decía el presidente del Colegio de Abogados en un pronunciamiento, esta es la gota que derramó. Ya era un secreto a voces lo que venía sucediendo en la subfunción judicial de la SUAY. En otra hora reconocida como referente de administración de justicia en el país. Estas situaciones se vienen generando desde que el Consejo de la Judicatura fue creado. Lamentablemente hay que decirlo y hay que decirlo con firmeza. El Consejo de la Judicatura ha sido un ente que ha venido a entorpecer, a obstaculizar y a provocar lo que estamos en este momento comentando. Puedo dar testimonio por mi experiencia en la función judicial antes y después del Consejo de la Judicatura. Yo tuve la oportunidad de trabajar en la presidencia de la Corte durante 16 años con 8 expresidentes de la Corte, y donde se manejaban las situaciones administrativas, financieras de diferente manera y mucho más operativos.
sin necesidad de la presencia del Consejo de la Judicatura. Ahora se desperdician recursos y precisamente el Consejo de la Judicatura perversamente, ¿sí?, fue creada con los fines que ya de alguna manera Lucho definió, perversamente para someterle a la función jurisdiccional. Mire que comenzaron con novelerías, cambiando las denominaciones. Antes los jueces provinciales, que hoy se califica jueces provinciales y jueces nacionales, tenían una jerarquía. Eran calificados como ministros de la Corte Superior y ministros de Corte Suprema. Parece que son asuntos de forma, pero tienen mucho de fondo. Era precisamente con esa intención perversa de restarles autoridad. Hoy el Consejo de la Judicatura está por sobre la función judicial, sobre la función del Estado. Y tan es así que inclusive, como usted anotaba, ¿no?, hoy los funcionarios del Consejo de la Judicatura pretenden y han metido en la cabeza o de la ciudadanía y también de los funcionarios como que si fuésemos funcionarios del Consejo de la Judicatura. Yo siempre he rechazado esa posición, siempre he discutido ese tema. Yo fui funcionario de la función judicial, aunque redunde, servidor de la función judicial, de ese poder del Estado, de esa función del Estado, no del Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura tiene funciones específicas, es un ente administrador, pero ni eso lo está cumpliendo. Porque si hoy observamos, por ejemplo, en el tema administrativo, vaya a la función judicial de la SOAI, los servicios públicos, los servicios higiénicos están suspendidos, porque no hay una operatividad en ese sentido. Luis Muñoz anotaba muy bien de que lamentablemente los directores del Consejo de la Judicatura inclusive son foráneos. Yo no pretendo ser regionalista, pero aquí hay excelentes profesionales que pueden asumir esas funciones con conocimiento de causa, conociendo nuestra realidad. Otro aspecto que es interesante y que debería también ya la Asamblea, el Colegio de Abogados, el cuerpo colegiado de la función jurisdiccional, la Corte Provincial de la SOAI y de las Cortes Provinciales del país, deberían hacer una propuesta de reforma al Código Orgánico de la Función Judicial, el artículo 261, ¿no?, donde habla de la designación de los directores del Consejo de la Judicatura, en donde se manifiesta ahí que tienen que estar dirigidos por el presidente de las Cortes Provinciales y los directores provinciales designados por el Consejo Nacional de la Judicatura. Los directores eran nombrados, designados a través de un concurso de méritos de oposición, así debe ser, y para un periodo fijo. ¿Precisamente para qué? Para hacer un seguimiento a sus políticas administrativas, que van implementando y en el camino ir superando los problemas que van conociendo desde el principio. Ahora, lamentablemente, hubo una reforma al Código Orgánico de la Función Judicial y ahora son de libre remoción. Precisamente, ¿por qué? Porque vienen con unas consignas al servicio no vienen a servir a la función jurisdiccional, sino vienen a servirse y a servir. Por eso estamos lamentando estos hechos que hoy están siendo denunciados. Esto ya viene, no es solamente de este periodo, viene de algunos periodos atrás. Claro, entonces hay que la ciudadanía también tomar conciencia de esto. La función judicial de la SOAI históricamente ha sido reconocida como ejemplo de administración, la primera que se fundó en el país, cuando todavía pertenecía a la Gran Colombia. 200 años cumplimos recién, bicentenaria, y no puede ser posible que estas situaciones se vengan dando. Es hora ya de poner un pare y con la colectividad, con un esfuerzo colectivo, ¿no?, salir por nuestros fueros y mejorar notablemente lo que está pasando, componer lo que está pasando. Es muy complejo porque, oiga, yo debo decir con nombres y apellidos, en el tiempo de la Revolución Ciudadana esto se hizo un despelote. Dijo Rafael Correa, vamos a tomar la justicia, y tomaron la justicia realmente. Vamos a meter mano a la justicia y metieron mano en la justicia. Esto es lo que eso estamos viviendo, esta realidad estamos viviendo hoy en día. También dijeron, vamos a hacer de la justicia una práctica diaria, e hicieron una práctica diaria del reparto, ¿no?, de los malos manejos, de la venta de sentencias, de las sinvergüencerías, de las corruptelas. Los eslogans que manejan el Consejo de la Judicatura como gran cosa, novelería. Hacemos de la justicia una práctica diaria, construyendo justicia para la paz social. ¿Y ahora qué estamos viviendo? El Ecuador, que está viviendo como consecuencia de la mala administración del Consejo de la Judicatura en cuanto a la designación de jueces, en cuanto a la administración financiera. Mire usted,
el Consejo de la Judicatura en 2011, en octubre de 2011, dentro de sus facultades, resolvió designar a Cuenca como sede permanente de la Escuela de la Función Judicial. Y esta resolución fue oficializada el 3 de noviembre del 91 con ocasión del 191 aniversario de independencia de Cuenca. Pasaron los años y no se concretó solo en el membrete. En el 2020, en octubre del 2020, con ocasión de los 200 años de independencia de Cuenca, como un homenaje a Cuenca, resuelven ratificar la sede permanente de la Escuela de la Función Judicial en Cuenca. Y una transitoria, en la tercera transitoria decía que hasta marzo del 2021 debió estar aquí toda su estructura orgánica. Y es tan importante. Teoría. Ahí quedó. Y menciono esto porque es muy importante la Escuela de la Función Judicial, precisamente porque ahí es donde se debe formar a los jueces, a los fiscales, a los defensores públicos. Y Cuenca tiene todas las capacidades y la trayectoria para honrar y formar y designar a todos los jueces y a reestructurar en este momento, porque hace una falta de una reestructuración integral de la función jurisdiccional. Bueno, ya, doctor Muñoz Pasquel, hay una comunicación de varias hojas del Pleno de la Corte de Justicia de la SOAI dirigido al nuevo presidente del Consejo de la Judicatura, doctor Mario Godoy Naranjo, dando a conocer en detalle todas las denuncias y todas las irregularidades y haciendo también sugerencias por el tema de la autonomía, del respeto a la función judicial, que se acaben las argollas, el reparto de cargos. Doctor Muñoz, el nepotismo en la función judicial también debe ser investigado, porque ahí está el reparto de cargos a familiares, jueces que han hecho presión para que se les nombre a sus familiares, a sus hijos, a su esposo, a su esposa, a sus primos en los puestos de la función judicial, sin tener muchos de ellos la experiencia ni el currículum necesario. ¿Un comentario? Sí, Jaime, a ver, el tema es la forma en la que está estructurado el actual Consejo. Manuel, yo le tengo un aprecio muy particular y conozco de su espíritu honrado y honesto, lo reconozco públicamente. Él ha estado en la presidencia de la Corte y yo en varias oportunidades pude con él tener un cruce de saludos y palabras de abrazos cuando era servidor judicial. Me alegro de estar con él, de contertulio en esta mesa, mi querido Jaime. A ver, hay cosas que son tan graves como, por ejemplo, que en la provincia de Tungurahua, el presidente de la Corte Superior sea esposo de la directora del Consejo de la Judicatura de esa provincia. O sea, a eso hemos llegado, imagínense. Ya ni siquiera, pero ni siquiera guardan las formas, ya. No puedo decir que la señora sea inmoral o deshonesta o que el marido sea. Además, creo que es un gran juez del esposo. Pero eso no va de la mano. La una es el ente de control del que está de presidente de la Corte. Es una barbaridad jurídica. Tiene un grado de estupidez humana el hacer eso y hacerlo de frente, además con grosería, es burdo. Esto está sucediendo en toda la función judicial también. En la provincia del Oro ponen a voy a utilizar una palabra que no hago por despectivo, sino por joven, un mozalbete, traído de, quién sabe, de Guayaquil, de alguna universidad del Guayas, y le ponen como director del Consejo de la Judicatura. No hay concurso, no hay calificación, es puesto a dedo por alguien del Consejo de la Judicatura, y si no, por algún político que manda a su empleado para que dirija el Consejo de la Judicatura y entra con poses, con ministros, con magistrados, con jueces, un mozalbete que dentro de la estructura mental que yo tengo por formación de mi hogar, el respeto a la experiencia era magnánimo, nosotros no podíamos irnos contra la experiencia de un ser humano. Ahora ponen una persona que no conoce nada de la función judicial y nos ha pasado ya en varias provincias. En Pichincha, vuelvo a repetir, la doctora Yupangui puso a un delegado de hospital, Dios mío, si no sabía ni dónde estaba parado. Y tuvo que salir por donde entró porque no sabía qué hacer. Y Pichincha, al igual Manuel que está Suay, aquí hay barbaridades todos los días. Aquí no hay insumos, aquí no hay, los baños igual están sellados.
no hay ni papel Un higiénico, no desbarajuste hay todo, un papel para desbarajuste. imprimir, no, es un caos. O sea, las funciones del Consejo de la Judicatura no las han cumplido y eso es inconstitucionalidad. Miren, en la provincia de Galápagos, la Constitución ordena tener una corte provincial. Es orden, no, no es que nos reunimos de trepana y decimos no, no, no ponemos porque no nos conviene. No, es orden. No hay corte provincial. No hay tribunal penal. Luego los galapagueños tienen que ir a litigar en Guayaquil. Guayaquil. Eso es grosero, eso es burdo, eso es una ofensa a la justicia ecuatoriana. ¿Qué hacen estos señores aquí en Quito? Sentados viendo cómo hacer el contrato del último sistema de computación de la función judicial. La provincia de Esmeraldas es una de las provincias más violentas, lastimosamente. La provincia verde, hermosa, es muy violenta, tiene problemas sociales muy graves. Un tribunal penal, uno, 600,000 personas. Si esto yo cuento afuera en cualquier foro, se van a reír, van a pensar que no es cierto. El edificio del Consejo de la Judicatura en Quito, 1,000 personas aproximadamente. 1,000. 1000, la burocracia Eh, dorada. eh, Algunos son buenos funcionarios y cumplen sus funciones, pero 1,000 personas es que la sociedad está. ¿Por qué, Jaime? La razón es el por qué. Estructuralmente, cuando llega un nuevo presidente del Consejo o un nuevo vocal, reclama su parcela. Se dice, yo tengo que sembrar mis legumbres aquí en esta parcela, es mía. Y entonces Reclama, vengo con reclama, toditos los reclama amigos. parte de la troncha. Claro, claro, claro. El problema es que estamos hablando de la justicia y un país se vuelve inviable sin una buena justicia. Hemos vivido sin asamblea hace pocos meses. No teníamos asamblea, no le afectó mucho al país. Mm. Hemos vivido sin ejecutivo cuando se han ido en dictadura. Pero quitemos la función judicial de la mitad y veamos si puede subsistir el país. Esa es la gravedad del sistema de justicia ecuatoriana manoseado por estos piratas que han tomado la función judicial. Las Ahora, mafias, las ¿qué mafias, hacer? las mafias. Sí. Algo hay que hacer y lo que he hecho, Jaime, a la invitación del Observador y de algunos medios de comunicación de Cuenca, es a nombre de la Federación de Judicial y al mío propio, porque es mi derecho también decirlo, y no hace falta tenerme brete atrás para decir que tengo pena de lo que pasa en el sistema judicial ecuatoriano, que he hablado con un montón, pero un montón, una cantidad inmensa de judiciales de la SUAY en estos días, y que pasan de 50, que me dicen, ya no aguantamos más esto, ya no aguantamos mandar una denuncia en el que estamos denunciando como jueces que están cobrando dinero en la justicia de familia y que no hagan nada. Ya no aguantamos los traslados a dedo, a este pónganle en acá, a este otro pónganle en allá, sin ningún estudio técnico, porque además no se dan el tiempo para ningún estudio técnico. Con dedicatorias. Por castigo, Jaime, por castigo, Represalias, porque si hablan, les castigos, castigan de llámese esta como manera. quiera. Así es, hoy justamente muy temprano en la mañana hablaba con un asambleísta por un asunto de tipo político y le digo, oye, ¿por qué no hacen nada? ¿Cómo es posible que en Quito hayan removido un montón de servidores judiciales de un lado para otro, les llevan al edificio del consejo, les sacan, les mandan a la corte, les tienen... Hay una empleada en Quito que le mandan siendo madre soltera y con una enfermedad catastrófica a su hijo a trabajar en Carcelén, que estamos, perdón, en Calderón, estamos hablando a hora y media de transporte. Y después de la señora rogarle al director que por favor vea su situación personal, vuelve. Es cosas Jaime Daniel no sabe. Entonces la culpa de cualquier error son los judiciales. Cuando aquí no tenemos cabeza, estamos dislocados. Es un cuerpo que se mueve amorfo, sin forma, porque la dirección está totalmente descalificada. Bien, Me da bien. pena, yo no le conozco al presidente actual del Consejo y lo único que esperaría es que él medite el puesto en el que está y No ha cambie dado lo que la está cara. pasando ahora. Cambie. No ha dado la cara el presidente del No. Consejo de la Judicatura de la SUAY, no ha dado la cara. Le he solicitado una entrevista para que responda por las denuncias, pero no da la cara, simplemente, seguramente no tiene la capacidad, no está en capacidad de responder las preguntas y las inquietudes de la prensa libre e independiente. Licenciado Vallejo, ya para concluir, una parte del texto del Pleno de la Corte de Justicia
al presidente del Consejo de la Judicatura, que dice: señoras y señores vocales del Pleno del Consejo de la Judicatura, con la desconfianza en las actuaciones de la coordinadora de talento humano del Consejo de la Judicatura de la SUAY, se pone en riesgo la imagen de la función judicial de la SUAY, que siempre ha sido reconocida. Las actuaciones de la ingeniera María Cecilia Vázquez inciden en el prestigio, imagen y confianza de la función judicial. Jaime, ya Lucho también fue muy claro, él con mucha más experiencia, conocedor, y ha recorrido el país de cómo está la función judicial en el Ecuador, particularmente en el Azuay. Hoy ya la gente ha reaccionado y esperemos que ya ha habido un pronunciamiento de la Corte Provincial, ya ha habido un pronunciamiento del Colegio de Abogados de la Azuay. Esperamos que las autoridades que están llamadas a hacer un seguimiento de investigación, la Contraloría General del Estado, hacer una auditoría de cómo se ha dado esos procesos en talento humano, de contratos, de ascensos, en fin, de administración de personal en cuanto a sus funciones, ya presente y comience la investigación y presente los informes y establezca responsabilidades. Mire que siguen tomando más denuncias. Ayer nomás conocía de que hay una funcionaria, que un juez de violencia intrafamiliar presentó también una petición al Consejo de la Judicatura para que sea cambiada una funcionaria que estaba pidiendo dinero a los usuarios para favores, entre otras cosas. Gracias. Bien. Entonces, Bien. hay que ya poner freno a esto, y hay Bien. que hacerlo colectivamente. Un llamado, como le digo, a la ciudadanía, porque la ciudadanía no puede ser indiferente. Hay estos comités cívicos, ciudadanos. Entiendo que aquí en Cuenca hay un comité cívico ciudadano que está Bien. presidido por un Ya. abogado, el doctor Edison Moscoso, que deberían también tomar partido en el Ya, tema. perfecto, se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Gracias al doctor Luis Muñoz Pasquel, asesor de la Federación Nacional de Servidores Judiciales y presidente del Foro Iberoamericano de Abogados, Capítulo Ecuador. Gracias también al licenciado Manuel Vallejo Chávez, ex servidor judicial y ex presidente del Colegio de Periodistas de la SUAY. Señores, gracias por las declaraciones, por los puntos de vista. Que tengan un buen día. Muchas Gracias, gracias, Jaime, muy amable. Lucho. Gracias, Manuelito. Un gusto.